En este video hablaremos sobre la omnipresencia del ruido en nuestras vidas. Identificaremos algunas características fundamentales que están presentes al momento de percibir un ruido y veremos cómo este se muestra estrechamente relacionado con el terror. Entenderemos por qué, en algunos casos, el ruido puede ser de gran utilidad y por qué, a través de esta, el ruido se encuentra en las antípodas de la belleza. Finalmente, veremos ejemplos de ruidos producidos por el ser humano y descubriremos cómo es que estos podrían ser considerados los más terribles de todos. Muy bien, el escrito entonces comienza así. La RAE define ruido como un sonido inarticulado, por lo general desagradable. En tanto, Wikipedia es más preciso, a mi parecer, al definirlo como una sensación auditiva inarticulada que por lo general es desagradable. Ambas fuentes coinciden en que hay una experiencia, por lo general, desagradable frente al ruido. ¿Quién podría negarlo, no? Google menciona lo siguiente, cito, una sensación se vuelve agradable o desagradable en función de la interacción entre un estímulo, la interpretación que le da al cerebro y las experiencias personales del individuo. Cierro la cita de Google. Por lo cual, un ruido podrá ser reconocido objetivamente por todos de igual manera en base a la recepción de un estímulo. Pero lo que genere internamente el experimentar ese ruido variará según la psicología de cada ser humano. Por eso es que así como algunos se muestran en extremo sensibles ante la amenaza o presencia de ruido, otros, sin embargo, muestran una gran resistencia frente a él, como aquellos que no tienen problema en que un perro ladre fuertemente en su propio entorno durante 1 hora sin cesar. Yo digo 1 hora, quizás estoy exagerando, pero es una forma de ejemplificar y representar esa situación, en que el perro puede estar un buen rato ladrando y sin embargo las personas, hay muchas quienes no se inmutan. Y en una tercera categoría, de carácter evidentemente patológico, están quienes incluso gustan de percibir o emitir ruido, como quienes conducen esas motocicletas Harley Davidson, por ejemplo, ¿no? Esos conductores que van con su ruido en cada trayecto y soportan el ruido sin problema. Y de hecho se ufanan de aquello, ¿ah? Como que son orgullosos de emitir ese ruido. Después, más adelante, vamos a hablar de este caso de las motos en particular y el ruido que emiten. Bueno, continúo. Difícilmente alguien se atrevería a decir que el ruido es bello. Difícilmente, ¿no? Solo los compositores atonales de la Segunda Escuela de Viena y los deconstructivistas experimentales pertenecientes al club de John Cage, después vamos a citar a John Cage más también en detalle, fueron capaces de tal oxímoron, de decir que el ruido es bello, ¿no? Es una contradicción en sí misma. Pero el ruido es fealdad, porque el ruido no hace bien, ni el bien hace ruido, tal como dice Vicente de Paul, San Vicente de Paul, que es la frase con que inicia este video. Y si la belleza te lleva al bien, lo feo, ¿a dónde te lleva? Esta frase se la escuché decir al pintor chileno y también filósofo Ricardo Ramírez, y me parece que es de una gran genialidad plantear esta cuestión, ¿no? Si la belleza te lleva al bien, lo feo, ¿a dónde te lleva? Bien, ahora hablaremos de algunas características que están presentes en la percepción del ruido. Número 1, fuerte volumen. Un sonido, para entrar en la clasificación de ruido, muchas veces se debe dar a conocer a gran intensidad o volumen. No importa incluso si hay armonía musical allí, cuando suena muy fuerte, termina siendo molesto y por ende ruidoso. Muchas obras sinfónicas con sus tutti orquestales fortísimos generan momentos de desagrado de los oyentes, al verse estos amenazados drásticamente en cuanto al nivel de decibeles que se pueden soportar. Esto especialmente en las obras, digamos, que vinieron a partir del romanticismo, porque justamente en ese periodo, cuando las orquestas sinfónicas aumentan su volumen, ¿no? Me refiero a la cantidad de músicos en escena. Y a propósito de esto, escuchemos los siguientes ejemplos.
Una obra sinfónica, a mi parecer especialmente ruidosa por el alto volumen que exhibe, es Los planetas de Gustav Holst. Muchos hemos experimentado ese zumbido en los oídos luego de asistir a un concierto de una banda de rock, o bien una fiesta de música electrónica. Ahí, el nivel de decibeles llega fácilmente al límite que podemos tolerar, 120 aproximadamente. De hecho, este gráfico clasifica directamente al concierto de rock como un tipo de ambiente sonoro insoportable. Y pensar que podemos estar en ese ambiente 1 o 2 horas ininterrumpidamente, ¿cómo entonces nuestros pobres oídos no se van a resentir? El zumbido en los oídos es además reflejo de un acto contraproducente, una señal de que lo que fuimos a escuchar terminó más bien hiriendo nuestros oídos. Pensémoslo de esta forma: vas a un concierto supuestamente a escuchar música y vuelves con los oídos adoloridos. ¿Se entiende el sinsentido? Bien, número 2. Aparición intempestiva. El ruido parece afectarnos más al aparecerse de forma intempestiva. Las palabras desagradable e indeseable, que se encuentran en la definición misma de lo que es el ruido, adquieren mayor relevancia cuando a este se lo experimenta de imprevisto. Si un ruido ya por su naturaleza es desagradable, al manifestarse intempestivamente, esa característica se amplifica. El filósofo irlandés del siglo XVIII, Edmund Burke, dice: somos propensos al sobresalto ante todo lo que es repentino e inesperado. Es decir, tenemos una percepción del peligro y nuestra naturaleza nos pone en guardia contra él. Cierro la cita. Piénsese en un disparo, en el reventar de un globo o en la quebrazón de un plato de vidrio al caer al suelo. Especialmente si estos se manifiestan, por ejemplo, al estar concentrados leyendo un libro o a portas de quedarnos dormidos. En cambio, cuando una música bella se presenta de forma imprevista, no será en absoluto desagradable. Piénsese en una invención de Bach, un vals de Chopin o un canto gregoriano. Pero cuando un ruido se presenta de aquella misma forma y acompañado además de fuerte volumen, sería poco decir que un desagrado se hace presente, porque lo que en realidad sentimos se aproxima más bien a lo que es el terror. Y es que hay clarísimos indicios de que el ruido despierta el terror en los seres humanos. Su etimología nos dice justamente que la palabra viene del latín rugitus, que significa rugido o estruendo. Edmund Burke dice al respecto: un ruido excesivo basta por sí solo para dominar el alma, suspender su actividad y colmarla de terror. Número 3. Falta de claridad. El ruido es en sí mismo un tipo de sonido que ha perdido su claridad. Piénsese en el sonido distorsionado de una guitarra eléctrica versus el sonido limpio que ella misma puede emitir. Por eso, la definición misma de la palabra lo advierte al reconocerlo como un sonido inarticulado. Edmund Burke plantea que una idea clara no afecta mayormente las pasiones en el ser humano. En cambio, la oscuridad sí las despierta, especialmente el terror, según su definición de lo sublime. Esto quiere decir que la falta de claridad es, según Burke, una oscuridad manifiesta, y esa oscuridad despierta el terror en nosotros. En la música, allí donde hay falta de claridad sonora, nosotros muchas veces reconocemos la presencia de ruido. Por ejemplo, en una banda de death metal, donde se escucha una difusa masa sonora oscura y absurda. O en el uso indiscriminado de disonancias de la música tonal. O en las experimentaciones sonoras de John Cage, quien sostenía además la idea de que no era necesario traer orden al caos. Our intention is to affirm this life,
not to bring order out of chaos. De estos tres casos mencionados se desprende una tríada bastante aterradora: oscuridad, disonancia, caos. Nótese la coherencia existente entre cada uno de los elementos y su correspondencia directa con el ruido. Pero, como decía Roger Scruton al resumir lo que realmente significa el amor platónico, la forma de la belleza en sí entra en el alma como algo que se posee. El alma reconoce a la belleza y se regocija con ella. Bueno, cierro la cita y continúo. El ruido, en tanto, es fealdad. Y el alma no entiende de fealdad. Por eso se aflige y rechaza la oscuridad del death metal, las disonancias de la música atonal y el caos sonoros de John Cage. Bien, número 4. Sonidos muy agudos. En otro ámbito, cuando un sonido es excesivamente agudo, muchas veces termina siendo molesto para los oídos. Y cuando un sonido muy agudo va acompañado de fuerte volumen, la experiencia, más que ser desagradable, pasa a ser directamente dolorosa. Un ingeniero en sonido que se dedique al ámbito de la música en vivo probablemente debe lidiar con este tipo de ruidos más que ningún otro ser humano en la Tierra. En el ajuste técnico de la microfonía que acompañará el espectáculo, al ruido que se genera por un sonido excesivamente agudo y fuerte se le llama acople. Cuando los músicos estamos en prueba de sonido, tenemos que lidiar frecuentemente con estos ruidos que aparecen, ojo, por lo general de forma totalmente imprevista. Así es como, al tomarnos desprevenidos, nos afectan brutalmente. Porque como ya se mencionó, una característica que acentúa el efecto desagradable de un ruido es que se presente de forma imprevista, además de que posea un alto volumen. Exactamente lo que hace la aparición de un acople cuando estamos los músicos en prueba de sonido. Bueno, yo personalmente hace rato que no me subo a los escenarios, pero por supuesto que estuve ahí buenos años de mi vida, así que sé perfectamente de lo que estoy hablando, en este sentido por lo menos. Bien, ahora cambiando de ítem, vamos a hablar de cuando el ruido resulta ser útil. Dice, pero un ruido también puede cumplir una función que resulte ser útil en nuestras vidas. Piénsese inmediatamente en el ruido que emite un despertador de velador, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que da para desarrollar un poco más es el ruido que emite una sirena. Las que utilizan los bomberos han de ser las más espantosas y escandalosas, que van acompañadas en su estridencia, como si fuera poco, del sonar abrumador de una bocina que perfectamente podría ser utilizada por uno de esos buques mercantes de enormes proporciones. Cuando de pronto, haciéndose camino entre las calles de la ciudad, vemos venir a uno de esos rojizos e imponentes carros, es difícil no querer taparse los oídos y desear que pase lo más rápido posible. Es literalmente un ruido infernal, totalmente coherente si pensamos en el mal que ese carro se apresta a combatir. Ese ruido es la representación sonora de lo que precisamente es un incendio. Asimismo, las bocinas de los vehículos cumplen un rol fundamental en advertir cuando algún otro conductor se sale de las normas de convivencia vial, y también para con los peatones que cruzan temerariamente las avenidas por lugares indebidos. Por eso, alarmas, bocinas y sirenas deben ser ruidosas, para así ser útiles y cumplir con su objetivo de alertar al resto. Y respecto a este ítem, se podría entonces concluir que el ruido es sinónimo de utilidad. Y claro, podría ser perfectamente, porque el ruido es fealdad, es decir, contrario a lo bello, y lo que es bello es siempre inútil, tal como afirman los siguientes poetas y filósofos. Por ejemplo, Oscar Wilde dice: todo arte es absolutamente inútil. Roger Scruton: apreciar algo por su belleza es muy distinto de apreciarlo como medio de un fin práctico. Byul-Chul Han, el filósofo norcoreano. ¿Habrán filósofos en Norcorea?
Byul-Chul Han dice, son bellas aquellas cosas que no están dominadas por la necesidad o la utilidad. Johann Sulzer, el filósofo del siglo XVIII, dice, se llama bello todo objeto que se presenta sin atención a otra cualidad y de manera agradable a nuestra imaginación, es decir, que guste aún desconociendo lo que es o para qué sirve. Y por último, el filósofo Edmund Burke, que ya hemos citado en más de una ocasión en lo que va de este video, dice, y este ejemplo lo dejé para el final porque me parece que es el más notable de todos, si la belleza en nuestra propia especie estuviera ligada a la utilidad, los hombres serían mucho más encantadores que las mujeres. Y la fuerza y la agilidad serían consideradas como únicas bellezas. Muy bien, ahora hablemos entonces sobre este último ítem que tiene que ver con los ruidos humanos. Entre los ruidos presentes en la naturaleza, muchos son desagradables, como el ladrido de un perro o un descontrolado llanto infantil. Otros son terroríficos, como el rugido de una fiera, un trueno o un volcán en erupción. Sin embargo, parece ser que los ruidos con que identificamos ciertos paisajes o fenómenos climáticos no nos provocan ese mismo desagrado o terror. Así ocurre con el oleaje del mar, la lluvia copiosa, una cascada imponente o un viento sureño. Estos son considerados ruidos blancos, ruidos, curiosamente, agradables. Ahora bien, si nos detenemos a pensar, probablemente el ser humano sea el productor de ruidos más brutales y persistentes que podemos hallar en todo el amplio espectro. Estos pueden originarse desde el propio cuerpo como a partir de objetos que sean manipulados. El taladreo, el bullicio, el parloteo, el martilleo, el lloriqueo, la motosierra, la cortadora de pasto, los celulares, las radios, las televisiones y en fin, un largo etcétera, ¿no? Y también el tráfico automotriz, que el deconstructivista musical John Cage tanto adoraba. The sound experience, which I prefer to all others, is the experience of silence. And the silence, almost everywhere in the world now, is traffic. Si has estado atento, recordarás que anteriormente se mencionó al death metal, la música atonal y las experimentaciones sonoras como manifestaciones ruidosas en relación a una falta de claridad sonora. Así como también que la música sinfónica se puede tornar ruidosa en momentos puntuales por la aplicación de un muy fuerte volumen instrumental. Pues bien, todas esas manifestaciones entran perfectamente en la clasificación que aquí tratamos. Todas ellas son, al fin y al cabo, ruido humano. Ahora tomemos los siguientes dos casos específicos y profundicemos un poco más. Número 1. Motos del terror. Un ejemplo de ruido insufrible en las calles de la ciudad es el de las motos que a los tubos de escape les han quitado el silenciador. Para mí, el más terrible de todos los ruidos urbanos. Bueno, sí, después del reggaetón. Acabo de decir que el reggaetón musicalmente comparado con otro es una mierda. Y es que, ¿has notado el escándalo sonoro cuando esas motos pasan? Especialmente a altas horas de la madrugada. Ese ruido infernal es tal como dice el cardenal Sara. Es un verdadero allanamiento del alma. Se dice que estos conductores lo hacen de forma intencional para simplemente marcar territorio en su andar, o también porque simplemente gustan de intimidar a la comunidad, todo muy propio de una cultura semi-delincuencial. La doctora y profesora de psicología Julie Aitken de la Universidad de Ontario, en Canadá, realizó un estudio interesantísimo que concluyó que quienes gustan utilizar automóviles ruidosos presentan características de personalidades afines al sadismo y la psicopatía. Cito, hay un desprecio cruel por los sentimientos y reacciones de los demás. Les divierte ver cómo la gente se sobresalta. Fin de la cita, del artículo que estoy citando aquí. Si para uno es insoportable percibir ese ruido durante solo unos pocos segundos, cabe preguntarse, ¿qué habrá en la cabeza del conductor de esa moto que soporta sin problema ese ruido infernal en cada trayecto que recorre?
Bien, y un segundo caso de ruido humano en que quiero profundizar es el que he llamado risas diabólicas. La risa puede apreciarse de diversas formas. Una risa luce bella cuando se manifiesta con mesura, cuando actúa como gesto de amabilidad, agradecimiento, ternura o ingenuidad. Pero también puede lucir espantosa y aterradora, cuando convertida en carcajada bufonesca genera los más terribles estruendos. Por ejemplo, en el ámbito de la televisión y radio chilena se pueden encontrar las carcajadas más escalofriantes. El ruido más espantoso que podría generar un ser humano lo emiten dos de los conductores más afamados. El estruendo va acompañado de una expresión facial animalesca que ostenta una mandíbula abierta a tope y una blanqueada dentadura. Hasta un payaso ríe con más dulzura al lado de estos dos energúmenos. Al muy sabio sacerdote Carlos Spahn le escuché decir que risas de ese tipo son sencillamente diabólicas. Y esto hay que tomarlo en cuenta no como un juicio que proviene desde un punto de vista puramente religioso, ya que este sacerdote ha sido exorcista por más de 30 años. Lo que ha visto y escuchado de personas poseídas, de seguro, nosotros no quisiéramos ni enterarnos. Por eso, cuando le escuché decir que esa forma de reír es diabólica, se me vino inmediatamente a la mente el chillido de estos dos personajes. ¡Vamos,